Hola, yo soy María Verónica Kirpa, estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo, y en esta presentación les voy a hablar acerca de la insuficiencia renal aguda y crónica. Esta se define como la pérdida de la función renal que ocasiona la retención de sustancias nitrogenadas de desecho, expresadas por la elevación de la urea y la creatinina plasmática. Debemos recordar que una de las funciones renales no es solamente la eliminación de productos de desecho, sino que también cumple funciones muy importantes para el mantenimiento del medio interno, como por ejemplo mantenimiento de la volemia, mantenimiento de la presión arterial, del equilibrio ácido-base, del equilibrio electrolítico, la formación de eritropoyetina, entre otras. Para poder clasificar la insuficiencia renal va a depender acerca del tiempo y la velocidad de evolución. Tenemos tres clasificaciones: en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva e insuficiencia renal crónica. En el caso de la insuficiencia renal aguda, esta se define como la pérdida de la capacidad funcional de los riñones para eliminar los productos nitrogenados que se instaura en horas o días. Y tiene dos características principales, que es el aumento rápido de la urea y de la creatinina plasmática y la oliguria. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar de tres formas. Y una de las formas de clasificar es según su etiología. Puede ser en prerrenal o funcional, renal o intrínseca y posrenal. En el caso de la prerrenal, por lo general es una disminución de la volemia, una disminución del flujo sanguíneo renal. Esta puede tener causas como todo lo que lleve a una disminución del volumen intravascular, como hemorragias, deshidratación, diarreas, vómitos, poliuria, pancreatitis, quemaduras y peritonitis. También por alteración de la resistencia vascular en caso de sepsis, anafilaxias, anestesia y fármacos que disminuyen la poscarga. Un descenso en el volumen sistémico, como en el shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, arritmias, valvulopatías y taponamientos cardíacos. En el caso de la insuficiencia renal aguda, renal o intrínseca, puede haber lesiones en diferentes regiones, en la región tubular, en la región glomerular, vascular y intersticial. En el caso de las lesiones tubulares, pueden ser por nefrotóxicos o isquémicos. Nefrotóxicos endógenos o exógenos, como antiinflamatorios no esteroideos, antimicrobianos como la vancomicina, paracetamol, quimioterapéuticos, herbicidas, venenos para serpientes, venenos para insectos, cloroformos, entre otros. Y los isquémicos son las mismas causas prerrenales, pero en un estadio avanzado. En los casos en los que ocurre una lesión glomerular o vascular, pueden ser causas infecciosas, tanto bacterianos como virales. Bacterianos como el Escherichia coli, la brucela, la salmonella, el estafilococcus, el streptococcus, el virus citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el virus del herpes simples, el HIV y el sarampión. Las causas posrenales ocurren cuando hay una obstrucción de las vías urinarias. Pueden ser ureterales, vesicales y uretrales. En el caso de las ureterales, estas deben ser una obstrucción bilateral para que puedan llevar a una insuficiencia renal aguda, o unilateral en el caso de las personas que tienen un solo riñón funcional. En las ureterales, litiasis, estenosis, coágulos, traumatismos, ligaduras accidentales, neoplasias o fibrosis. En las vesicales, litiasis, vejiga neurogénica, coágulos sanguíneos. Y las uretrales, la principal causa, una hipertrofia prostática. En cuanto a las manifestaciones clínicas de estos tres tipos, vamos a tener que en las prerrenales, estas van a depender de la etiología. En la posrenal va a depender del área anatómica donde se encuentre la obstrucción. Y en la renal va a presentar el síndrome urémico agudo, que se caracteriza por oliguria, es decir, disminución de la excreción urinaria, menos de 500 mililitros en 24 horas,
o anuria, menos de 100 mililitros en 24 horas. La anuria es una manifestación de que hay una obstrucción. También un aumento plasmático de la urea y la creatinina. La creatinina aumenta de 0.5 a 1.5 miligramos sobre decilitro al día y la urea entre 20 a 40 miligramos sobre decilitro al día. En el caso de causas de una insuficiencia renal aguda por hipercatabolismo, estos niveles pueden aumentar mucho más. También se presenta sobrehidratación, un edema periférico, edema pulmonar e hipertensión arterial. Por aumento en la brecha aniónica, una acidosis metabólica que presenta respiración de Kussmaul. También vemos hiperpotasemia, donde hay una debilidad muscular, arritmia ventricular e incluso paro cardíaco. Un aumento en los niveles de magnesio sérico. En la mayoría son asintomáticos. En algunos casos puede haber una depresión del sistema nervioso central y una hipotensión arterial. Disminución del calcio, aumento del fosfato debido a que hay una disminución de la excreción renal, anemia y también coagulopatías debido a alteración de la función plaquetaria. Otra de las formas de clasificar la insuficiencia renal aguda es dependiendo de si son oligúricas o no oligúricas y también en comparación de la creatinina sérica basal o el aumento de la creatinina sérica basal. Esto se debe a que en algunos casos hay pacientes que, por ejemplo, tienen una excreción urinaria normal o diaria de 3.000 mililitros al día y presentan una disminución hacia 1.500 mililitros al día, o pacientes que tienen una creatinina sérica de 0.7 miligramos sobre decilitros y aumenta a 1.1 miligramos sobre decilitro. Estos valores, a pesar de que están entre los rangos normales, si hay este cambio, quiere decir que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Es por eso que los estadios de la insuficiencia renal aguda se clasifican en tres: aquí 1, aquí 2 y aquí 3. En el aquí 1 vemos que hay un aumento de 0.3 miligramos sobre decilitros en comparación a la creatinina sérica basal. En aquí 2 hay un aumento mayor de 2 a 3 veces la creatinina basal y en la aquí 3 hay un aumento de más de 3 veces la creatinina sérica. Y en este caso se necesita una terapia de reemplazo renal. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, es la pérdida progresiva de la función renal que se produce en meses o años. Sus principales características son aumento de la urea y creatinina sérica, dipturia, hipertensión arterial, anemia y reducción del tamaño del riñón. Las causas, el 80% de estas se deben a diabetes, hipertensión arterial y glomerulopatías primarias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estos síntomas y signos aparecen cuando ya está en un estadio avanzado, cuando ya hay un clearance de creatinina de 20 a 30 mililitros por minuto. Se comienza con poliuria, anemia y retención de productos nitrogenados. Y ya en un estadio más avanzado, cuando el clearance de creatinina está de 10 a 15 mililitros por minuto, se presenta el síndrome urémico de la insuficiencia renal crónica, en el que se ve fatiga, el paciente se ve en aspecto crónicamente enfermo, presenta prurito, palidez terrosa, edema puede ser generalizado en miembros inferiores, aliento urémico, taquipnea, estreptores pulmonares, derrame pleural, frote pleural, disnea de esfuerzo. En la gran mayoría de los casos de los pacientes de insuficiencia renal crónica, en el 90%, presenta hipertensión arterial, cardiomegalia, anorexia, náuseas, vómitos, hipo, hemorragia digestiva, por lo general superior, hematológicos es debilidad conjuntiva y mucosa pálida, esto es debido a la anemia, y en genito urinario, impotencia y nicturia. Una de las formas para clasificar en 5 estadios o 5 etapas
La insuficiencia renal crónica es dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Vemos que en la etapa 1 la tasa de filtración glomerular es mayor a 95 mililitros por minuto, es decir, hay un daño renal, pero con función normal. En la etapa 2 hay un daño renal con disminución leve de la función, la tasa de filtración glomerular va de 60 a 89, en la etapa 3 de 30 a 59 un daño renal con disminución moderada de la función. En la etapa 4 la tasa de filtración va de 15 a 20, daño renal con disminución severa de la función. Y en la etapa 5, insuficiencia renal, la tasa de filtración es menor a 15. En estos pacientes ya necesitan diálisis o un trasplante. En cuanto a la semiología de la insuficiencia renal, es muy importante el interrogatorio porque es el que nos va a llevar a conocer o a descifrar cuál es la etiología. En cuanto a la edad y el sexo, vemos que en niños es más común la pielonefritis, en hombres es más común las valvas uretrales posteriores, en los hombres de edad avanzada e hipertrofia prostática y en las mujeres patologías ginecológicas neoplásicas. En la ocupación es muy importante preguntar si el paciente trabaja con metales que pueda tener una intoxicación por plomo. En antecedentes personales, preguntar por todas estas patologías que pueden generar insuficiencia renal, como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial, cirrosis hepática, tuberculosis, si ha tenido alguna infección bacteriana o viral, algún antecedente urológico, si ha consumido algún medicamento nefrotóxico. También es importante el tiempo de evolución de los síntomas que lo acompañan, como por ejemplo, si el paciente presenta un edema de más de 6 meses de evolución, se dice que es una insuficiencia renal crónica. Pero si el paciente presenta desde hace pocos días náuseas y vómitos, se asocia más a una aguda. Y los antecedentes familiares, si alguno familiar ha sufrido de alguna enfermedad renal. En cuanto a la inspección, vamos a ver que en la insuficiencia renal crónica se presenta palidez, que no se presenta en la aguda, palidez terrosa, uñas de Terry, escarcha urémica, lesiones debido al rascado por prurito. También vamos a presentar edema. El edema se caracteriza por ser matutino, frío, es decir, que no hay una alteración de la temperatura, es progresivo y en la zona palpebral o periorbitaria lo vamos a encontrar, se asocia normalmente con síndrome nefrótico. En cambio, en la insuficiencia renal puede presentar anasarca y edema en miembros inferiores. También por coagulopatías podemos ver que el paciente tiene petequias, hemorragias, hematomas, equimosis, calcifilaxias, alopecia o en algunos casos fragilidad del cabello, el cabello se pone seco y pajizo. También hay halitosis o aliento urémico, como hay por el aumento en los niveles de urea, hay una disminución de las lisosimas, por eso hay un aumento en las bacterias que causan caries dentales y gingivorragias. En cuanto a la palpación, este método se hace, el examinador se coloca del lado del riñón que va a palpar, el paciente está de cúbito dorsal, pone la mano contraria al riñón que va a palpar por debajo entre la 12ª costilla y los músculos lumbares, y la mano de arriba o la mano del lado del que va a examinar se coloca delante de forma transversal y va subiendo desde los flancos hacia las costillas, haciendo el movimiento de peloteo hasta conseguir los riñones. En este caso en la insuficiencia renal aguda, el tamaño y la consistencia del riñón va a estar normal, pero puede estar disminuida en la crónica. En cuanto a la percusión, cuando se hace la maniobra de puño percusión,
no, en la insuficiencia renal es indolora, aunque en casos de obstrucción puede presentar dolor en los puntos. Y en la auscultación se pueden ver o se pueden escuchar soplos que pueden precisar una estenosis arterial renal. Y este es un cuadro de las diferencias más importantes entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Vemos que en la insuficiencia renal aguda hay un deterioro de la tasa de filtración glomerular brusco y rápido, un incremento diario de los productos nitrogenados, presencia del síndrome urémico, no hay palidez terrosa, no hay anemia, el tamaño de los riñones es normal y no hay una enfermedad renal previa. En la insuficiencia renal crónica, el deterioro de la tasa de filtración es lento y progresivo, el aumento de los productos nitrogenados séricos es constante, el síndrome urémico tolerable, hay palidez terrosa, hay anemias, el tamaño de los riñones disminuye y enfermedad renal previa. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.